8 de la mañana con 23 minutos, Alejandro Enríquez con su participación semanal. Hoy, desde donde deben de estar todos, desde casa. Alejandro, buenos días. Buenos días, Pancho. Buenos días a todo tu auditorio. ¿Qué opinas de todas estas medidas, sobre todo las sociales, económicas, que se están dando, tanto a nivel federal como en el plano estatal? Bueno, mira, el día de ayer encontré un artículo hecho por el exsecretario de Hacienda del actual gobierno federal que me parece muy pertinente, muy atinado de destacar los 3 puntos que él ahí señala. Que se nos viene una crisis económica quizás sin precedentes después de la posguerra o de la Gran Depresión del 29. Y señala tres datos muy puntuales. En la crisis de 1983 bajó el Producto Interno Bruto menos 4.4%. En la del 95, menos 6.3%. Y en la del 2009, menos 5.3%. Y él señala a quién corresponde la responsabilidad de esas. Pero lo complicado que se nos viene es que él señala que en esta crisis cree que la baja del Producto Interno Bruto puede ser incluso mayor que la del 6.3%. Es decir, la crisis va a ser más severa de los últimos 90 años. Pero también señala y dice que hay tres falsedades en el ambiente público. Una es que la crisis es derivada del COVID-19 y dice que eso es falso. La crisis iba a llegar al país, dado los malos resultados que estaba dando el gobierno de México, y señala por qué. Dice que en comparativo en el 2019 con el 2018 hubo un crecimiento, si así se le puede llamar, del 0.1% del Producto Interno Bruto. Pero sobre todo, nadie nos percatamos que todo el 2019 venía cayendo el Producto Interno Bruto de manera trimestral y que lo más lógico, según los datos que tenemos en la economía para inicios de 2020, iba a ser lo mismo. Es decir, la crisis económica se venía perfilando por las malas decisiones. Lo del COVID-19 solo la detona de manera anticipada. También dice, y desmiente al presidente para ser muy claro, que existe dinero público suficiente para paliar o enfrentar la crisis. Dice que no es cierto, que porque en el 2019 hubo un gasto descontrolado y a finales del 2019 el presidente tomó del Fondo de Estabilización el 50% de ese fondo. Lo que señala como una posible solución y que creo que aplica para el estado de Zacatecas también es la deuda pública. Dice que los gobiernos deben de tomar medidas contracíclicas, es decir, cuando hay mucho dinero en la economía, es decir, cuando nos va bien, cuando hay crecimiento, hay que guardar dinero para las épocas en las que nos va mal. Y lo dice de manera muy práctica y muy pragmática en el artículo, citando a la Biblia, porque dice que los cuatroteístas les gusta citarla mucho y lo pone en una analogía de las vacas gordas y las vacas flacas. Es decir, los gobiernos tienen que ahorrar dinero cuando se produce mucho para las épocas de vacas flacas. Y si no se tiene, pues hay que endeudarse. Todo esto lo señala y lo que nos preocupa es que aparte de todo este escenario que se nos plantea en la economía de manera muy complicada, las malas decisiones en la misma crisis pueden atenuar o acelerar este proceso y hacerlo más grande. Y creo que las decisiones han sido por demás erráticas, ya no solo en la economía, sino en la forma de enfrentar esta crisis. ¿Por qué lo decimos? El anuncio que se da el día de ayer por la emergencia sanitaria pone a los micro y pequeños empresarios, y lo señalo así, porque son los que van a enfrentar la crisis de manera más severa, porque su capacidad de resistir la economía es menor a las grandes empresas, y lo que el presidente siempre dice es que quería proteger a estos pequeños y grandes grandes empresarios, pero con una empresa pequeña, es lo que está haciendo al revés, es decir, los está perjudicando. No declarar una contingencia como lo marca la ley y poder sostener a sus empleados con sueldo, por lo menos de un salario mínimo al mes, los deja en una situación de incertidumbre, porque al declararse emergencia sanitaria y no contingencia, las causales es que mediante fuerza mayor tengan que acudir a las juntas de conciliación y arbitraje para que sea esta junta la que sancione un acuerdo con los trabajadores. Lo que maliciosamente no dicen es que decretaron primero la suspensión de labores de las juntas de conciliación, lo que impide
llegar a estos acuerdos con los trabajadores, y cualquier trato o acuerdo que lo hagas, incluso así lo dijo el canciller el día de ayer, pone en riesgo de tener problemas laborales porque puedes perderlos. Es decir, si tú acuerdas con tus trabajadores la reducción del salario a la mitad o que les pagas el 70%, cualquiera de estos acuerdos, si no está sancionado por las juntas que están cerradas, pueden derivarse en demandas laborales que vas a perder. Así lo dijo con todas letras el canciller. Todas estas situaciones, las empresas que tienen más complicadas son estas pequeñas y medianas empresas, que a pesar de que llegue a acuerdo con sus trabajadores, siempre va a estar en la zozobra. Esto sin contar que no hay suspensión ni hay una oferta de un paquete económico de subsistencia de estas pequeñas y medianas empresas. Desde luego se reconoce lo que hace el gobierno del Estado, el gobierno municipal, que lo anunció ahorita el alcalde, pero va a ser insuficiente para el tamaño de la crisis. Y quien debería estar haciendo este frente de manera frontal, realmente porque incluso él provocó esta crisis, sería el gobierno federal, cosa que no está haciendo. Está reuniendo, y discúlpame la expresión, el presidente está escondido abajo de su escritorio, o bien atrás de su atril, dando una mañanera, diciendo una sarta de cosas que en nada abonan a la economía. Oye, hablando de eso, ya salió la receta del gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, para el COVID. Dice que caldo de pollo y chile picado es lo que va a curar al COVID. Sí, caray, es lamentable que hagan esto porque la irresponsabilidad que generan, y yo podría decirlo con la responsabilidad que esto implica, son comentarios que son hasta criminales, porque eso provoca que la gente que cree en ellos, son nuestros gobernantes elegidos de manera legítima, y pues están creyendo lo que ellos nos dicen, que no pasa nada, o con una estampita salen a la calle y se pueden enfermar, o pueden enfermar a sus familiares, y se puede derivar en muertes. Y quien provoca una muerte pues es un criminal. Creo que la responsabilidad que están, o la irresponsabilidad con la que están actuando las autoridades federales, podrá rayar en lo criminal. Alejandro, los empresarios zacatecanos, ¿cómo están respondiendo a esta crisis? Nosotros hicimos 14 propuestas, los organismos empresariales, en coordinación con gobierno. Ahorita es momento de trabajar toda la sociedad de manera coordinada, y una que me gusta mucho destacar es consume local. No es una campaña, y lo aclaro así, de contra estos grandes almacenes. Lo que sí es que en la manera que fortalezcamos esta economía de barrio es lo que vamos a fortalecer, porque tiene dos efectos muy interesantes. Uno, fortalece la economía de pequeños y medianos empresarios, y dos, genera comunidad, es decir, genera estos lazos de unión entre iguales para poder salir adelante. Las grandes cadenas son importantes en la cadena productiva, sí, pero ellos tienen capacidad para resistir la crisis de mejor manera. Y si no, bueno, creo que el efecto que puede tener en la comunidad es mucho menor, porque sería solo la pérdida de empleos. Y cuando cierra un empresario local, el efecto es demoledor, porque afecta la emoción de toda su comunidad, es decir, de toda la cuadra. Cuando tú ves que cierra la tiendita de la esquina de tu casa, lo primero que ves es un efecto en la economía de esa persona, pero desde luego de la comunidad, porque dice, esto ahora sí ya se puso difícil. Por eso tenemos que fortalecer esos lazos. Los incentivos que da el gobierno del Estado son interesantes, pero son insuficientes. Lo señalamos la vez pasada, el impuesto sobre nómina, o sea, aunque nos condonen el 100%, solo implica el 2.5% de tu nómina mensual, que si lo multiplicas por 12 meses, es el 30% de tu nómina mensual, que para ser muy claros y específicos, el 30% son 10 días por sostener los empleos durante 365. Es decir, no te sacan ni la nómina de una quincena completa, y eso en el efecto. Pero bueno, pues es el poco margen que tiene el gobierno del Estado, lo está haciendo, está poniendo la voluntad. Yo creo que en lo que nos tenemos que enfocar es que analicen la posibilidad de una deuda y a paliar la crisis de manera más eficiente, es decir, cómo se gasta el dinero. Ya lo señalaba el alcalde, ahorita están satinizando algunos lugares, y por ejemplo vi fotografías de la Bufa. Creo que es más conveniente cerrarla, si no va a haber turismo, y a gastar esos recursos en otros lados. Esa es la parte en que nos debemos enfocar como sociedad, como gobierno, como empresarios, los pocos recursos que existen, gastarlos de manera muy eficiente. Muy bien. Alejandro, muchas gracias. Quédate en casa. Pancho, buen día. Aquí estamos en casa. Saludos a toda tu familia. Mi recomendación es que hagas lo mismo. ¿Mande? Mi recomendación es que hagas lo mismo, quédate en casa.
Ujú. Pues a ver si llega la recomendación. Ok. 8 de la mañana con 33 minutos.